Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ya son un poquito más de las 11, yo soy Mijael Garrido Leca, hoy es lunes 19 de marzo y esto es Contacto. Como saben ustedes, se acabó el tiempo de la espera, ya estamos en las horas finales que nos van a llevar a este nuevo proceso de vacancia que se va a votar en el Congreso el día jueves. Nuevamente vamos a ver la defensa del señor Kuczynski, que va a volver a ser presentada por el señor Borea, y luego nos tendremos que someter al debate, que nos imaginamos será largo, y luego pues a la votación. Para poder empezar esta semana de mucha expectativa, de bastante incertidumbre y de bastante tensión también en varias de las tiendas políticas, vamos a tener una mesa en la que vamos a conversar sobre estos temas y nos van a acompañar Marco Arana, Alberto Quintanilla, uno del Frente Amplio, el otro de Nuevo Perú, Johnny Lescano, que ya está con nosotros, y Milagros Salazar también. Y además hay que decir, es muy importante, que habíamos invitado al señor Villanueva para que presente los argumentos por los que esta bancada, pues la suya y además otras bancadas presentaron una moción unificada en esta oportunidad, pero el señor Villanueva al final de la tarde nos dijo que no iba a poder, así que esperamos poder contar con él un poco más adelante en la semana. Y por otro lado, hemos tratado de conseguir alguna voz del oficialismo para que pues, pueda sentarse a conversar con nosotros y que presente los argumentos que el señor Kuczynski viene esgrimiendo para defenderse de este proceso de vacancia, pero no hemos podido lograr que nadie venga. No sabemos si es que no quieren venir o no quieren hablar, o hay una idea pues planteada de que no se hable justamente en estos días previos a la vacancia. Ya lo vamos a ver. Estamos seguros además que los voceros del oficialismo van a poder venir una vez que termine este proceso, y si se puede antes, aquí los esperamos. Entonces, nada más que hablar, nos pasamos a la mesa. Ya está con nosotros también el congresista Marco Arana. Hemos llegado con las justas todos, porque el tráfico en Lima ya saben ustedes que está tremendo. Así que me paso a la mesa, le doy las buenas noches a los que no había podido saludar justo antes de llegar. Congresista, ¿cómo está? Buenas bueno noches. verlo. Gracias. Y comenzamos de frente a conversar. Ya les decía que nadie del oficialismo ha podido venir esta noche, cosa que lamentamos, porque vamos a tener más bien una mesa con una posición que parece ya está unificada. Pero empecemos a conversar. Congresista, sobre Acción Popular quería preguntarle, ¿ya hay una posición partidaria con respecto a la bancada? Porque tengo entendido que las demás bancadas sí. No, aún no. No. Nosotros hemos acordado, en primer lugar, escuchar la versión del señor Kuczynski el día viernes, que la sabemos en parte, seguramente que nuestro vocero nos va a informar. Obviamente vamos a discutir los documentos que se han hecho públicos el día jueves, que es una nota de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hay una serie de desembolsos a empresas vinculadas al señor Kuczynski, después a cuentas personales, y obviamente decidiremos en bloque como Acción Popular, o como lo hicimos anteriormente, cada uno votará de acuerdo a su conciencia. Hay posiciones divididas, unos que están a favor y otros que están en contra, pero vamos a tratar de que la votación sea en bloque, ¿no? Pero yo creo que ahí es importante discutir. Es importante ver la moción anterior y compararla con esta nueva. Entendemos que hay nuevos elementos, nuevos hechos que se han presentado, y consecuentemente pensamos, sí, que el señor presidente está en una situación muy complicada. Ahora, muy complicada. Señor Arana, usted en el mes de diciembre fue quien, pues, con su bancada presentó esta moción, y su bancada ha integrado esta, digamos, moción unificada que se ha presentado nuevamente. ¿Qué elementos nuevos han encontrado ustedes que los hayan llevado a pensar que había que continuar con este proceso y llevarlo a cabo? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la ciudadanía que nos ve. En realidad los hechos son los mismos. El uso del Estado, el uso de la función pública de manera ilícita, en contra de la ley del funcionario público, en contra del código de ética del funcionario público, para hacer negocios privados. El tema está en que en ese momento lo que habían eran algunas notas, una carta que había enviado Odebrecht, y los elementos nuevos son los contratos que ahora se conocen, que en ese momento el señor decía que no se acordaba, que no sabía que estaban depositando dinero en su banquito. ¿A usted no le queda ninguna duda de los hechos? Bueno, hay varios hechos nuevos, contundentes, irrevertibles, como por ejemplo el tema de los contratos que envió el Banco de Crédito, donde además muestra que su empresa unipersonal y la empresa con su socio hacían los contratos, los depósitos bancarios que él ha recibido, que dice que no se acordaba. Están los otros hechos de que él negaba que él decía que había una muralla china entre sus negocios privados. Una división absoluta, ¿no? Absoluta, que no tenía relaciones contractuales ni comerciales. Ahora están los documentos que muestran, incluso antes de los de la inteligencia financiera, sino los contratos
que muestran que que firmó su socio y que él cobró. Están las declaraciones que ha hecho el señor Barata en Brasil. Está el tema de la investigación periodística que muestra que el señor Sepúlveda era caserito, ¿no? Y que las fechas en las que iba la PCM coincidían luego con las fechas en que se daban las concesiones o se hacían los depósitos. Y a eso se le suma esta última información de la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo que viene a decir es que incluso los dineros que ha recibido por los diversos contratos que ha hecho además con empresas y a través de bancos en otros lugares, muestran que él sí sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Muestran que había habido un dolo entonces. Que ha habido conducta dolosa. La Fiscalía tendrá que establecer la responsabilidad civil y penal que le alcance, ¿no? Ese es otro tema. Pero el tema de su incapacidad moral permanente para gobernar en el país ya no puede ahora sujetarse sobre el tema de la oratoria de un abogado que decía que es una falta menor, que es algo excusable. Ya no puede excusarse sobre el tema de que no hay documentos probatorios. Ahora los documentos están. Y entonces lo que queda en este momento es ciertamente escucharlo. Sería deseable que fuera a presentar su renuncia. Ha dicho que no va a presentar su renuncia. Está volviendo... que no va a renunciar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Bueno, sí, además ha intentado hacer un golpe institucional en pared con la señora Arauz a la primera vicepresidencia de la República. Pidiendo, dice usted, este voto de lealtad. No solo pidiendo el voto de lealtad, sino en realidad un acto de sujeción a la estrategia que ellos tienen para quedarse en el poder. Y además no hay ninguna actitud que muestre de parte del señor que cometió un grave error, que en todo caso esperará los procesos fiscales y judiciales correspondientes, sino por el contrario. Ha comenzado a empechar con un conjunto de argumentos de que esto es una conspiración comunista, ha dicho que no se recogían las firmas, están moviéndose de manera muy turbia en el Congreso de la República, de manera absolutamente inmoral y antiética, un conjunto de ofertas para usar las obras públicas como pagos, hoy día se ha hablado como mucho retribuciones de eso, y dádivas. Congresista Arana, ¿qué pruebas hay de que efectivamente se está ofreciendo en el Congreso, y pues les dejo la pregunta a todos, de que se está ofreciendo obras públicas y además se ha hablado de dinero, ¿no?, por parte del oficialismo, pues para poder comprar, entre comillas, votos en el Congreso? ¿Tenemos alguna prueba de esto? Alguien habló hoy día, ¿no? Sí, hoy día había una declaración en ese sentido, congresista. O sea, no tenemos pruebas, porque si yo tuviera las pruebas inmediatamente ya las hubiera sacado. Lo que sí estábamos comentando, y eso no es de ahora, sino también el 21 de diciembre del año pasado también se hablaba de estas prebendas, ¿no? El congresista de Cerril ha puesto un par de tweets en este sentido que de alguna manera encajan con sus declaraciones, pero el congresista ha ido más allá, ha dicho que se va a saber que viene pronto una declaración o una revelación en la que se conocería, ¿no?, lo ha dicho eufemísticamente, pero que se conocería quienes pues de alguna manera transaron con su voto a cambio de algo. Pero Luis Ávila dijo algo, ¿no? Luis Ávila dijo que había recibido algunas obras y que precisamente se había salido de Fuerza Popular porque iban a hacer esas obras en Puno. Eso puede ser un indicio, ¿no es cierto?, de que se están ofreciendo prebendas y todo la inauguración de obras en Tumbes. ¿Pero tenemos algo concreto o es una especulación? No sé, algunos han dicho eso. Bueno, lo que sí he escuchado es de Lucio Álvarez, que es lo más cercano a lo que dice que se están ofreciendo dádivas, algunas ventajas, obras para que voten en contra de la vacancia. ¿Quién le habría ofrecido esto a Lucio Ávila? Directamente. Yo he conversado con él, me dijo, mira, a mí me han dado la solución para 10 plantas de descontaminación de la botítica acá, ¿no? Y yo por eso me he salido de Fuerza Popular. ¿Y quién le hizo el ofrecimiento? No me ha dado detalles, pero me dijo, sabes que hay esto, nunca se ha hecho en Puno, hasta ahora está pendiente esta situación y yo me he salido de Fuerza Popular. Pero fue una negociación así abierta en la que le dijeron usted tiene que votar en contra de la vacancia. No me ha dado mayor detalle. Yo creo que yo le pregunté, usted me dijo, ¿sabes qué ha pasado esto? Yo veo que Puno no tiene resuelto este problema hace tiempo y les he aceptado y por eso he abandonado mi bancada de tal manera que no me dio mayor sobre este abandono de la bancada, congresista, ¿no? Quiero preguntarle al congresista Salazar, mucho se ha dicho que si es que no prospera esta nueva vacancia, viene otro quiebre en Fuerza Popular y que además habrían algunos miembros de su bancada que votarían nuevamente en contra de la voluntad mayoritaria del partido.
esto va a ser así. El señor Becerril le ha dicho que de ninguna manera, pero por otro lado ya hay un par de congresistas que han dicho que su conciencia los lleva a votar de otra forma. ¿Cómo va a ir la convicción de Fuerza Popular? Sí, nosotros esperamos en nuestra reunión de bancada, que son semanales, tocar este punto porque es una discusión interna, ¿sí? Es una discusión interna que debemos tener. Cada uno es libre de dar su posición, lo discutiremos, analizaremos y luego de ahí tomaremos una decisión colegiada como siempre lo hemos hecho, ¿no? Y siempre se ha respetado la votación. Yo en reiteradas veces he manifestado que en algunos proyectos yo no he estado de acuerdo, pero la mayoría y el sustento de los colegas ha convencido a la mayoría y ellos han votado a favor de algún proyecto que estaba en agenda, he respetado la votación, ¿no? Porque esa es la democracia, hay que respetar la votación porque se discute, se refuta, se sustenta y luego vamos al voto. Entonces yo espero que el día de nuestra reunión los diferentes colegas den su posición, analizaremos y tomaremos una posición colegiada. Ahora, congresista, usted fue quien de alguna manera declaró con bastante énfasis, además el día de hoy, que había este tema de la transacción monetaria, ¿no? Se habló de un monto incluso de 200.000 y que habían obras de por medio. ¿En qué se basa para haber dicho esto usted? La semana pasada había comentarios en el Pleno que estaban ofreciendo $100.000 en mano más 4 obras. ¿Quién comentaba esto, congresista? Los colegas parlamentarios y también algunos periodísticos. Luego, el día viernes... Para entendernos, porque... Colegas parlamentarios... Este tema hoy día ha sido bien importante, exacto, ¿no? Colegas parlamentarios de diferentes bancadas... ¿Nos podría decir algunos nombres? Yo no le puedo decir el nombre. Yo más eso no se ha dicho de manera pública, sino más bien conversando de manera privada. Exacto. ¿Ya? Y el día viernes me llamaron algunos periodistas y me preguntaron, congresista, me dice, ¿usted nos puede confirmar el dato que tenemos? Nos han dicho que han incrementado de 100.000 a $200.000 más 8 obras. ¿Pero quién les estaría dando la plata? ¿De dónde estaría saliendo este dinero? La plata sale de todo el impuesto de nosotros, así como el presidente ha hecho sus negocios con Odebrecht. ¿De dónde crees que sale la plata, Mijael? Sale de los impuestos de todos los peruanos. Pero lo que usted está diciendo con usted es grave. Lo que usted está diciendo es que del erario público se le va a dar dinero directamente a los congresistas. Yo supongo porque no van a sacar de su propio bolsillo. Este negocio de Pedro Pablo Kuczynski es a través de los impuestos, un peaje el más caro del mundo. Que aquí le han endosado ese costo, ¿no es a todos los peruanos que van y pagan su peaje? No, de acuerdo, pero seguirnos por la tangente, le pregunto directamente quién estaría ofreciendo esto, quién está ofreciendo esto a los congresistas, porque hablar de un ofrecimiento de dinero en efectivo es delito, ¿no? Exacto, por eso yo lo que digo es que esto se tiene que investigar. Por lo menos, yo digo, hay 2 indicios. ¿Cuáles son los indicios para mí? Lo que le han dicho a los colegas y lo que le ha dicho a la prensa. Sí, y también el comentario que hizo Lucio Ávila en su momento, que salió de nuestra bancada porque el gobierno le ofrecía las 10 plantas. Ya, pero entre una planta de tratamiento y plata en efectivvo, estamos de acuerdo que hay una diferencia, ¿no? Claro, pero por ejemplo, hay un indicio ahí que hay que investigar, que hay que preguntar, ¿quién hay que estaría ofreciendo el dinero, después, el otro indicio, ¿cuál es? El congresista Tucto también manifestó en un medio local que Mercedes Arauz le había llamado, había conversado y le había dicho que vote en contra de la vacancia, que no asista al pleno y que le estaba ofreciendo obras. Entonces, hay 2 indicios por lo menos que se relacionan en que hay una diferencia entre la obra y el dinero. Exacto. Estamos de acuerdo en eso. Pero es un punto que es un se punto puede para tomar investigar, de acuerdo. Para poder lo que yo investigar. le pregunto es quién habría estado ofreciendo dinero. ¿Quién sería el Montesino de este gobierno? Claro, ¿quién está haciendo el agente que está ofreciendo dinero? Porque es gravísimo. Exacto. No, pero digo, por lo menos tendría que haber una investigación preliminar, preguntar a estos 2 congresistas para ver quién fue y de repente esa es la madeja. Pero para congresista, eso es primero disparar y después preguntar. Usted ya disparó. Yo estoy manifestando y no solamente yo lo estoy diciendo. También lo ha dicho el congresista Morales, si no me equivoco, también ayer o anteayer lo ha manifestado casi lo mismo que yo les he dicho, y también la congresista Jenny Vilcatoma. Recordarán ustedes que cuando Daniel Salaverry el año pasado manifestó que se estaban jalando y se estaban comprando o estaban hablándole al oído a los congresistas, de las diferentes bancadas, los congresistas que estaban apostando por la vacancia, de un día para otro cambiaron de posición. Pero nunca se ha llegado a conocer ninguna prueba respecto a eso, ¿no? Inclusive le dieron duro a Daniel Salaverry, ¿no? Entonces yo espero que algunos de los congresistas que se han visto tentados, que les han manifestado esas propuestas, que lo digan y que lo manifiesten, claro, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos estos indicios. Una pista de quiénes son los congresistas que habrían porque estamos viviendo las épocas pasivos de este ofrecimiento. ¿Quién habría ofrecido? No sabemos nada.
O sea, digo, ¿sabe usted quiénes habrían recibido una oferta o quién habría hecho la oferta? Sí, yo sí. Hay 2 colegas parlamentarios que me han hecho el comentario, aparte de los periodistas que me han preguntado, aparte de lo que se conversa en todas las bancadas, y esto no es nuevo, esto se conoce. Pero entonces, le hago una pregunta, disculpe de manera directa. Si es que alguien le ha manifestado que le han ofrecido dinero, eso es un delito. Exacto. Si usted no lo denuncia, es cómplice. Exacto, yo tengo que consultar a los colegas si que hagan la denuncia, que digan quién, porque ellos lo que me han referido a mí es que le están ofreciendo. Ahora, ¿quién le está ofreciendo? Yo no les he preguntado, no he tenido la oportunidad, espero que ellos puedan manifestarlo en su momento. Pero ¿cómo no le van a preguntar por esto si es un delito? O sea, si algún colega le comenta que hay un delito pues en pleno acto de comisión, ¿no? En plena duración, digamos, su rol frente a la patria es fiscalizar. También, por ejemplo, hoy día me llamó un medio también diciendo si había un audio donde supuestamente le habían grabado a Mercedes Arauz ofreciendo, ¿no? algún beneficio. Yo le dije que yo no tenía conocimiento, que me estaba enterando por ello, pero ella me dice, quiero confirmar porque se ha filtrado esa información de que hay un audio. Yo no conozco eso, no he escuchado, primera vez que lo he escuchado ahora. Un trascendido, ¿no? Es un trascendido, sí. Todo eso son trascendidos y yo espero que por lo menos estos indicios tengan a colación para que se aperture una denuncia. Y además, ojalá no sea así, ¿no? Porque esto de andar exponiendo a la gente ya creo que lo habíamos superado. Y que se vea pues si es correcto o no es correcto, si es verdad o no es verdad. ¿Ha habido algún ofrecimiento por parte del Poder Ejecutivo? Bueno, en Nuevo Perú tenemos la decisión unánime de votar por la vacancia. Es un hecho político. Tenemos el acuerdo. Vamos a escuchar finalmente lo que pueda defenderse el presidente Pedro Pablo Kuczynski el día jueves 22. Escucharemos a su abogado, habrá el debate y de ahí volveremos nosotros a reunirnos para ratificar o, si es que haya una eventualidad, volver a discutir los temas. ¿Qué llevó su bancada, antes de escuchar el resto de su explicación, qué llevó su bancada a cambiar de opinión de aquí a diciembre? ¿En qué han considerado que hay un punto de inflexión? Bueno, nosotros tenemos la hipótesis de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski confunde los intereses públicos con los intereses privados y desde lo público, de los puestos públicos que él tiene, hace negocios en beneficio de particulares perjudicando al país. Eso es la hipótesis y que creemos que eso está corroborándose con una serie de hechos y evidencias que se vienen conociendo, mucho más después del 21 de diciembre a la fecha, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros cambiamos de opinión y el 21 de diciembre nos retiramos de la votación y no permitimos la vacancia? Porque en ese entonces considerábamos que había un peligro político inminente, el copamiento de fuerza popular, del fujimorismo, de los poderes del Estado, coaccionar al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público e impedir una investigación. 3 meses después conocemos varias cosas más. No, pero ya no cree que hay un riesgo de copamiento por parte de la Fuerza Popular. Hay un riesgo siempre político de copamiento, pero es mucho menor. Ya se han actuado pruebas desde diciembre a la fecha que nos llevan, digamos, a ver que ese peligro, si bien no ha desaparecido, es mucho menor. Además, Kenji Fujimori ha de alguna manera corroído algo de fuerza, digamos, aritmética a la bancada, ¿no? Bueno, pero esa resta ya se produjo ya el 21 de diciembre, pues, se dice que puede haber más. Pero esperamos nosotros que con la contundencia de los debates y además con apego a la Constitución, el artículo 113, inciso 2, dice que se declara por incapacidad moral permanente y quien declara en una votación política el Pleno. O sea, en esta cuestión tenemos que ir a, como si fuera una cuestión penal, absolutamente pruebas fehacientes, sino la convicción. Porque en política, para poder dirigir un país, tenemos que tener la legitimidad suficiente para que una decisión social y política, el pueblo confíe en ella y la siga. Pero si se ha perdido confianza en ese personaje político, en este caso el presidente de la República, ya tiene incapacidad moral para conducir el país. Entendamos que esta es una decisión política, por eso yo discrepo con Johnny Lescano cuando dice podemos recurrir al mecanismo de que cada uno decida libremente. Esta es una decisión política, las fuerzas políticas tenemos que debatir y tomar posiciones políticas, porque eso es es una decisión política, pero se tiene que fundamentar en algo. ¿Y qué no es una cuestión de que no es una cuestión simplemente por ideología individual. No, tiene que fundamentarse en algo, de ver las pruebas, de ver los hechos, de ver los documentos y luego se vota. No es una cuestión en vacío. ¿Se tiene que probar esa incapacidad permanente? Claro que sí. ¿Y cómo lo pruebas? Con hechos,
con fundamentación. No puede decir, oiga, por una decisión política yo voto en tal sentido. Pero porque en ese sentido los hechos hubieran tenido están que votar probados. ustedes el 21 de diciembre, hubieran tenido que votar por la vacancia y no lo hicieron. No lo hicimos porque había el como periodo va a haber- de copamiento político. Nosotros tenemos que evaluar, Pero no, con no respeto, podemos a congresista, priori decidir algo. Les Claro. pregunto a todos. Me dice el congresista Quintanilla que parte de los argumentos por los que su bancada eligió no votar en ese momento por la censura, por la vacancia Por la vacancia. del presidente del 21 de diciembre, fue porque existía un riesgo latente de que se tome pues, control del Estado y de varias de sus instituciones por parte del fujimorismo. Pero ese riesgo está derogado. Hoy día se considera, por lo menos me decía usted que cree que ha cambiado un poco la cosa en cuanto a pruebas, pero ¿ustedes consideran que el fujimorismo hoy tiene menos posibilidades de copar el Estado? Claro que Antes de está preguntarle, herido, por supuesto, está al profesor herido. Salazar. Son como 12 parlamentarios que se han salido del fujimorismo y dice que se salen otros más, ¿no es cierto? Que siguen, digamos, condicionando al Tribunal Constitucional, acusando a los magistrados del Tribunal Constitucional, atacando al fiscal de la Nación permanentemente en las investigaciones que se están haciendo. Obviamente lo siguen haciendo, ese peligro está ahí. ¿Por qué nosotros no podemos permitir que en una situación de crisis donde se lucha contra la corrupción, los partidos políticos estén atacando a quienes están investigando la corrupción? Porque lo que aparece que estuvieran persiguiendo es simplemente neutralizar las investigaciones. Eso no es correcto. O al Tribunal Constitucional, a los magistrados los enjuician, los quieren vacar, y antes se habían diluido el Tribunal Constitucional, ahora quieren debilitarlo para meter gente suya. ¿Usted le parece Entonces, que esta investigación que hay contra Espinosa Saldaña y toda esta bulla que hay, tiene una dirección obviamente, política? si quien presenta la denuncia es un magistrado que está prácticamente muy allegado al fujimorismo, Pero esa es una y lo hacen respuesta sensata. sin ninguna prueba, porque al magistrado le dice que no ha presentado su real currículum vitae para decir que no era abogado, y el señor Que no era doctor, rectificó, ¿no? así es, pero rectificó antes de la votación, pero le quieren cortar la cabeza de todas maneras. Ahora, congresista, y esto también se lo planteo a todos, ¿podría ser que coexistan dos realidades y que ninguna sea falsa? Digo yo, porque podría efectivamente haber una intencionalidad política para sacar de ahí al señor Espinosa Saldaña, pero también podría coexistir con esto que el señor Espinosa Saldaña podría haber mentido en su hoja de vida, ¿no? Mira, el daño que la corrupción en diversos niveles le ha producido al Estado, en los gobiernos nacionales, subnacionales, en el Congreso de la República, en el Ejecutivo, en la prensa, es muy grave. Eso no nos debe llevar a buscar mezclar o desacreditar las cosas, porque por ejemplo, si se dice el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, el Congreso de la República, el Presidente de la República gozan de poca credibilidad y legitimidad porque hay corruptos en la policía, en los fiscales, en los jueces, el grave error que está cometiendo el gobierno, y es parte de una estrategia que creíamos ya superada con la época del montesinismo, es decir, todo está corrupto, todo está dañado, y por tanto dejemos a los corruptos y dejemos las cosas como están, con un agravante, ¿no? Que se desconocería lo que se está haciendo de manera adecuada, tal vez con más recursos, con más prolijidad que tendría que hacer el Ministerio Público. El propio fiscal de la Nación ha señalado que el fiscal que investiga los delitos de corrupción tienen que coordinar más con los fiscales de delitos de lavado de activos, que se tendría que trabajar con mayor celeridad, etcétera. Recordemos que el año pasado hubieron diversas gestiones que incluso el Ejecutivo no quiso atender adecuadamente en términos presupuestales para el sistema anticorrupción. En fin, todo eso se puede hacer, pero en el Congreso lo que no se puede hacer es desviar la atención sobre un hecho importantísimo el día jueves. El presidente Kuczynski, que le mintió al país no sobre temas personales, si su jardinero hacía las labores del veterinario o si él usaba un vehículo de una marca distinta, no, sobre eso no ha mentido. Le ha mentido al país sobre el uso indebido, ilegal, inmoral, porque ha faltado al Código de Ética Pública, porque ha faltado a la ley del funcionario público, para hacer negocios privados, para enriquecerse en el ejercicio de su función pública. Eso está prohibido. Hay jueces, hay alcaldes presos, hay alcaldes prófugos por haber hecho ese tipo de cosas. Y él lo ha hecho claro. ¿Y cuál es su mayor argumento? Diciendo, no, es que todo lo bancaricé, ¿no?
Entonces, lo que pasa, y eso sí va a ser materia de investigación de la Fiscalía y lo verá en su momento el Poder Judicial, es si esa bancarización, ¿de dónde venían los fondos? Venían los fondos de la Caja 2 en el caso del financiamiento de su campaña y que la señora de la Puente ha recibido, como ha pasado con otros candidatos políticos, los dineros que recibió y que triangularon a través de un banco en Alemania y otro banco de Estados Unidos de cuentas offshore, que no nos olvidemos, las cuentas offshore están hechas para evadir impuestos, están hechos para ocultar dineros muchas veces ilícitos. No necesariamente. No necesariamente, pero mucho en los políticos. De las acuerdo, cuentas, hay empresas que a veces incorporan cuentas fuera para sí, y hay toda una discusión internacional sobre esos paraísos fiscales, porque en realidad no nos olvidemos que en Suiza ahora mismo han tenido que fortalecer su sistema anticorrupción. O sea, y las cuentas... Sí, la banca suiza ha dejado de ser una banca secreta. Por ejemplo, porque lo era por mucho tiempo, pero se ha prestado a dineros del narcotráfico, a dineros corruptos de los políticos y de empresas corruptas. Entonces, el lado de las cuentas offshore todavía no están ilegales. En el Congreso vamos a tener que impulsar una ley para que ningún funcionario público pueda tener cuentas offshore. He escuchado porque el presidente ha usado ese tipo de cuentas. Y me encantaría que venga usted a conversar sobre esta ley pasando el jueves, pero regresemos a lo que está en coyuntura, que es la votación del jueves. Claro, el tema de la votación del jueves va a ser muy claro. Hay un parteaguas. ¿Qué congresistas que votaron antes ahora van a cambiar su voto? ¿Qué congresistas que tienen que asistir ese día se enferman, sacan licencia, se hacen tarde? ¿Qué congresistas que votaron a favor de la vacancia ahora podrían cambiar su voto? Y yo creo que están en la mirada de todo el país, con una situación muy grave, que fíjense, algunos están diciendo, no, la vacancia no tiene fuerza porque este es un problema entre instituciones corruptas, entre congresistas, que incluso lo que está en juego es un golpe, etc. No, esto va a ser así. O el Congreso toma la decisión de vacar al presidente, a menos que él venga y presente su renuncia, o como han dicho algunos de mis colegas, traiga elementos súper nuevos que pudieran mostrar algo distinto, que no hay manera, ya lo tendría que haber hecho. O sea, ¿usted está convencido que no va a poder el presidente defenderse con solvencia? No lo va a poder hacer, y no es un problema de retórica que lleve un abogado que pueda hablar más o menos. Los datos que hay ahora, las visitas que recibía, los contratos que ha firmado, los depósitos en su cuenta, aparte de los últimos datos de la unidad financiera de inteligencia hacen que financiera, sea imposible revertir esta percepción. En la práctica, y entonces los congresistas vamos a tomar una decisión. Esa decisión tiene que ver con lo siguiente: en el Perú vamos a permitir la impunidad, y teniendo el Congreso la facultad de ejercer fiscalización y control político, vamos a permitir esa impunidad. Y con eso nosotros lo que vamos a decir es, tampoco entonces se metan con congresistas corruptos o con otros funcionarios habría que políticos investigar corruptos. a todos congresistas. A todos. Le pido un favor. Tenemos preparado un cuadro en donde vamos a poder ver después del corte, porque nos toca ir a la publicidad, cómo se votó en la última moción de vacancia y cómo se podría votar este jueves. Vamos a hacer un corte y regresamos con este cuadro y con el análisis de los congresistas. Volvemos. Como pasa siempre aquí en Contacto, la discusión más interesante si nos escapa en el corte comercial. Aquí los congresistas estaban echándose unos dardos que esperemos podamos reavivar ese fuego de inmediato, pero vamos a ir viendo unos cuadros con respecto a cómo fue la votación en la vacancia anterior y cómo es la admisión de la vacancia, ¿no? que se ha dado hace poquito, para poder ir conversando con todos los congresistas sobre qué es lo que viene. Vean ustedes, aquí tenemos un cuadro sobre la votación y la admisión de la vacancia, y comenzamos con Fuerza Popular, que votó con 51 miembros a favor, en contra ninguno, se abstuvo 1 y estuvieron ausentes 6, 1 no votó. Entonces aquí preguntamos primero a la congresista Salazar, en el cuadro anterior, ¿qué pasó con estos congresistas que se abstuvieron, que no votaron? ¿Cómo van a votar ahora? No, ahí estuvo Miguel Castro, que justo en la votación no estuvo, pero rectificó su voto con un documento, ¿no? A favor de la vacancia. Y 6 congresistas, que unos que estaban de viaje, otros por enfermedad, que no asistieron. ¿Y usted ha conversado con ellos? ¿Van a votar ahora a favor? Sí, sí. Claro, un voto de unidad. Sí. Ya, muy bien. Tenemos el siguiente cuadro que es justo sobre el Frente Amplio. El siguiente, justamente, Vane, ahí está.
que votó pues de manera unánime. Además recordemos que el Frente Amplio promovió la primera moción de vacancia y ha promovido de manera colegiada esta segunda junto con otras bancadas, votaron Sí, a hubo favor. un voto Sí. que luego se rectificó con una carta porque Así hubo como el de Fuerza un Popular. tema de incidente de salud de un familiar de un congresista. Pues, ¿no? se entiende. Son los 10 votos. Tenemos entonces el siguiente cuadro para ver cómo la siguiente bancada votó, que fue la bancada de Nuevo Perú, que en esta oportunidad votó de manera unánime también a favor. ¿No? Fueron los 10 congresistas que votaron a favor de que se admita esta moción de vacancia. Continúan los 10 igual. Considera igual, sí. Igual. Muy bien, vamos a ver el siguiente cuadro entonces, que es el cuadro de la bancada de APP, que este sí es más complicado, ¿no? Porque a favor votaron 6, ausentes hubo 2, pero en esta mesa y además compartiendo con el congresista Quintanilla, con la congresista Salazar e incluso con el congresista Alejandro también hemos tenido voces distintas en APP, perdón, porque el señor Villanueva, por ejemplo, es quien ha presentado la moción de vacancia, pero por ejemplo la congresista Montenegro ha dicho en más de una oportunidad que ella cree que el presidente no debe ser vacado. Entonces, estos votos no terminan de quedar claros en cuanto a por dónde van a ir, ¿no? O ya hay una unanimidad en APP. Yo sé que ninguno representa a la bancada, pero de repente No, han yo creo conversado que con hay alguien. colegas congresistas que no se han puesto de acuerdo. Claramente, la señora Montenegro dice no está de acuerdo con la vacancia y Villanueva que la está promoviendo, ¿no? Y Pero habíamos invitado... Pero no pudo es una venir. sorpresa, porque ella siempre vota para PPK. O sea, ella es más PPKista que APPista, ¿no? O sea, que a mí no me sorprende, más bien me sorprendería si votaría a favor. Yo ya ¿Pero sé... cree ya- usted que es la congresista Montenegro Este, sola o que no, va a jalar a Marisol alguno de los Espinosa miembros de su también es bancada? igual, Richard Acuña también es lo mismo, ¿no? Porque recordemos que ellos han participado en la segunda vuelta con PPK, inclusive sus personeros le apoyaron para la votación. Entonces tienen muchos intereses, lo han apoyado en campaña y siempre le han dado el respaldo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el siguiente cuadro, que es ahora sí de la bancada de PPK, que naturalmente los 15 pues votaron en contra, sin abstenciones y sin ausentes, pero hay que tener en cuenta aquí que 3 congresistas se han ido, ¿no? Aquí hemos puesto el grupo de Kenji, que nos hemos rehusado a poner Avengers con toda nuestra fuerza, en donde pues se han abstenido de votar 11 congresistas y uno no estuvo, así que son 12 que consideramos, estamos creo todos de acuerdo en que probablemente esos 12 votos se mantengan, ¿no? No van a votar a favor, no creo bajo ninguna circunstancia. Tenemos el siguiente cuadro, y este también es un cuadro interesante, porque recordarán ustedes que cuando se presentó la moción de vacancia y se discutió en diciembre, el partido aprista se partió en dos también, ¿no? Porque el señor Mulder pues, encabezó una posición y el señor del Castillo otra, y parece todo indicar, el congresista Mulder y el congresista del Castillo han seguido sosteniendo sus argumentos, que esa diferencia se va a mantener, ¿no? ¿O creen ustedes que el partido aprista vaya a votar de manera unánime? No, lo que pasa es que eso vino acompañado de por lo menos 3 carteras ministeriales Exacto. puestas por el APRA, ¿no? Que O sea, sería- Por Del Castillo, no por el APRA, por Del Castillo. Por Del Castillo, exactamente. Que serían el Ministerio, me imagino, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, y Ministerio Salud, de... ¿no? Eso costó 3 millones. Ahora se Pero van a ¿tienen trascender ustedes 3 más. pruebas de que hubo esta transacción o es una inferencia? No, lo su que posición? pasa es que, a ver, lo que hay que mirar en el Congreso, y eso es algo que vengo repitiendo permanentemente, no es el discurso, porque hay congresistas Hechos. que además ya experimentados, ¿no? No sé si porque tienen buenos comunicadores o porque ya han hecho de la costumbre parlamentaria eso, lanzan el titular. Y luego ves el voto. Y el voto es contrario a lo que se ha sustentado. Incluso de manera grandilocuente, pirotécnicamente, ¿no? A veces llegando incluso hasta el insulto. Pero luego hay que ver el voto. Se ausentan, se abstienen, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay un divorcio entre el discurso y la práctica, dice usted. Frecuente, y además, insisto, en congresistas especialistas muchas veces en generar titulares. ¿Como quién, por ejemplo? No, usted vamos a ver titular, el jueves, ¿no? Vamos a ver el jueves. O sea, el jueves hay que ver. Veo congresistas que dicen, vamos a luchar contra la corrupción es un cáncer. Ya. Ahora tenemos elementos, indicios, pruebas que son suficientes para el juicio político que el Congreso tiene que emitir. Tenemos divergencias políticas, ideológicas, es más, hay congresistas que seguramente están, algunos encausados en la Comisión de Ética, otros que tienen procesos y investigaciones pendientes con el Poder Sí. Judicial, etcétera, Pero que esta etcétera. vez van a unirse de alguna forma Pero para el votar. Congreso en este momento debe jurar a su responsabilidad de una de las mayores y más responsables acciones de control político sobre la corrupción
no debe hacerlo, y por eso hay que ver la votación. Tenemos ahora el cuadro de mi partido. Popular, y bueno, la pregunta se cae sola, ¿no? No queda claro, va a continuar así, van a discutirlo antes. No, nosotros siempre hemos apoyado el debate sobre cualquier tipo de moción, investigación. Pero esto no significa que los congresistas que apoyaron la discusión vayan a votar a favor de la vacancia. Nosotros no le quitamos el cuerpo a ningún tipo de debate. La decisión final no está tomada, pero yo quiero decir lo siguiente, ¿no? O sea, estos 5 podrían cambiar. 2 van a cambiar. 2 o 3 podrían cambiar. ¿Usted que van a cambiar 2? Yo veo que hay personas que están dudando, ¿no? En el caso del Lescano y en el caso del Mundo. No, yo tengo... Los 3 nosotros tenemos nuestra convicción, pero no nos van a jalar de la nariz ningún partido político, ni que digan una cosa, ni que digan otra cosa. Nuestra conducta es absolutamente abierta, es contundente, nosotros no somos trafaciosos, no hemos comprado congresistas con dinero, no somos sobones del fujimorismo, absolutamente nada. Nosotros tenemos nuestra propia convicción. Que argumente técnicamente y que no esté pues dañando situaciones, ¿no? Yo le digo a Lescano, porque a mí me sorprende lo que dice Lescano en este momento, porque si nosotros vemos su declaración de la semana pasada, él dijo que estaba convencido que iba a votar por la vacancia, ¿no? Y ahora ha cambiado su discurso y ahora dice que lo está pensando. Yo ya estoy viendo que va a votar. Nosotros no hemos discutido el tema. Yo respeto a mi partido, yo tomo acuerdos en bancada. Y si ese acuerdo es unánime, se vota en bancada. Si no, cada uno vota como de acuerdo a su conciencia. Pero no estamos ahí tratando de adelantar una opinión. Nosotros somos gente... ¿Y hasta este momento qué dice su conciencia, congresista? Que hay un problema grave en el señor Kuczynski. Eso es lo que dice. No voy a decir, no, todo está bien, todo está claro, todo está transparente. Hay un problema grave y que hay que decidir, revisando los documentos, viendo la evaluación de su declaración. No nos hemos reunido con la bancada, mal podría decir, oiga, se tiene que hacer esto. Porque pero yo respeto a mi bancada. No podríamos todavía afirmar con convicción que Acción Popular tiene un voto definido todavía. Así es, no podemos decir porque no lo hemos definido. Yo lo tengo, pero yo no voy a decir acá, oiga, eso es así. No, yo lo tengo definido. Ya, y pero mis colegas tienen que decir y tomaremos un acuerdo, ¿no? No agrupados, ¿no? Que ya esto es mucho más complicado de entender porque responden pues a intereses distintos. El señor Vieira ha dicho que no, que él va a votar en contra. Bueno, está también el tema de que han habido 3 abstenciones. Hoy día tal vez, no soy portavoz de nada, pero estaba preguntando a algunos colegas congresistas porque el tema que se habla en el Congreso apenas uno llega, ¿y cómo está el voto? ¿Quién va a votar? Hay un juego aritmético. O sea, todos andan preguntando. Hoy día me encontré con Vieira de casualidad entrando a mi despacho y me señaló que va a votar en contra, ¿no? Entonces habrá que ver, recordemos que él ha estado señalando que esto no se puede sostener una vez más. La vez pasada firmó la moción de vacancia, esta vez no la ha firmado. Entonces, el tema aquí fundamental es que hay algo que no estamos viendo. Para ir comentando este tema, congresista, tenemos, disculpe, el cuadro final, consolidado para empezar a comentarlo todos juntos, que nos dice que hay 87 votos a favor, 15 en contra, 15 abstenciones y 13 ausentes y 1 que no votó. Ojo, esto es los votos que se emitieron para presentar la moción de vacancia. Esto no significa que vayan a votar a favor. Ahora, lo que les pregunto a todos, y empezando por usted, congresista, que lo corté, es, en la moción de diciembre, que además moción que presentó el Frente Amplio, se presentó con 92 votos, de los cuales solamente terminaron votando a favor 78, ¿correcto? Y pues la vacancia no se dio. Ahora se ha presentado la moción con 87, de los cuales tendrían que votar el 100% a favor. Se admitió la moción con 87. Claro, o sea, se admitió la moción y se admitió con 87. Si uno solo de esos votos se mueve, no podría proceder la vacancia. Sí, ¿no? pero, los ausentes, además. Pero el tema es que hay un contexto diferente. El contexto diferente es que no nos olvidemos que en diciembre incluso las encuestas de opinión concedían el beneficio de la duda, ¿no? Al señor Kuczynski. Así es, y había todo un manejo para señalar que aquí lo que había era una conspiración, una venganza, odios, qué sé yo. Ahora, esa misma opinión pública señala en primer lugar que la legitimidad y la credibilidad en la palabra y en las acciones del presidente, más del 70% no le cree.
Pero si los congresistas pensasen los así, temas todos ya estaría y más hecha la ese, vacancia, ¿no? Hay una posibilidad de que varios congresistas no piensen. Si es así, el señor tendría 100 votos, pero no es así el Pero juego, por ¿no? eso mismo, esta no puede continuar, porque es parte de la ilegitimidad y de la crisis política que tenemos, esta ruptura entre el representado, ¿no?, y el representante. Por eso es que yo saludo, por ejemplo, aquellas acciones espontáneas que han habido en Puno, ¿no?, de decirle al presidente cuando ha ido: señor, usted no puede seguir gobernando el país. Y se lo han dicho de manera pacífica, pero se lo han hecho saber. Hoy día, a pesar de la portátil que han tenido en Iquitos, ¿no?, con los vasos de leche, con las organizaciones sociales, no nos olvidemos que ayer en Iquitos ha habido lavado de bandera pidiendo que se vaya. Estos días, por ejemplo, este jueves a las 6 de la tarde, este jueves 22 a las 5 de la tarde, hay concentración ciudadana convocada por las diversas organizaciones de sociedad civil, ciudadanos independientes, por las redes sociales, para decir: vamos a ver lo que ocurre y cómo avanza el debate y cómo se va a votar. En algunas regiones, me han estado llamando, están discutiendo los comités regionales y los comités de defensa, los comités regionales de los partidos y los comités de defensa, cómo sus congresistas van a argumentar y cómo van a votar. De mi región, por ejemplo, me ha llegado indicaciones y comentarios de que si los congresistas votan en contra de de la moción de vacancia, su voto va a ser demandado por sus electores. Sus electores los votaron por ellos para que tuvieran no solamente el beneficio y la acción de velar por su región, sino de luchar contra la Pero ese es el escenario externo. Uno vota para que el congresista decida. Para que el congresista decida. No se vuelve esto un asambleísmo, ¿no? El congresista decida en función de. El congresista se debe a una organización política. El congresista no está sujeto a mandato imperativo. Por eso leo. Pero no estar sujeto a mandato imperativo no significa traicionar el ideario, sus principios. Cuando nosotros presentamos la moción de vacancia... ¿Quién tiene claro el ideario, los principios en el Perú? Por ejemplo, cuando nosotros votamos y planteamos la primera moción de vacancia, lo hicimos en consonancia con lo que le habíamos dicho a la ciudadanía y con las leyes que propusimos en el Congreso sobre muerte civil de corruptos, sobre imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Se lo dijimos al presidente de la República el 28 de julio del 2016. Presidente, la bancada del Frente Amplio va a ser su más tenaz opositora y fiscalizadora en materia de corrupción y de lobbies. Bien. Se lo dijimos claramente. Y en función de esos que estamos votando. Ese es el escenario externo, ¿no? Pero hay que hacer ahora el interno, pues, del Congreso. Claro, esa es otra cosa, ¿no? Eso tiene otra dinámica, ¿no? Antes de irnos al corte y conversar cuáles son las posibilidades que se abren como un abanico, la votación de Fuerza Popular. Porque no le pregunté con el énfasis suficiente a la congresista Salazar si es que cree usted que esto se va a mantener, cómo cree que van a evolucionar estos votos que no estuvieron, que no se pudieron presentar el día de la presentación de la admisión de la vacancia. Yo espero que votemos igual por unanimidad, porque para la aceptación de la moción votamos por unanimidad. Ya lo ha dicho Marco Arana, hay evidencias, porque en la moción del 21 solamente se sabía que... Pero tiene dudas o no, porque me dice espero. Y ahí hay como una expectativa, ¿no? Sí, porque todavía nosotros no lo hemos discutido en bancada, entonces no puedo afirmarlo. Nosotros hemos votado por la moción por unanimidad. En nuestra semana de debate lo vamos a tocar en el punto. Hay algunos colegas que dijeron vamos a esperar que Pedro Pablo Kuczynski reciba la comisión. La comisión hoy día ha aprobado el levantamiento del acta. En el transcurso de mañana se va a conocer, se le va a dar a todos los congresistas, ¿no? Y en función a ello vamos a respetar, vamos a discutir y votaremos en bloque como corresponde. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos con justamente los resultados que podría tener esta votación, que en realidad las posibilidades son claras, o se va o se queda, ¿no? Y vamos a conversar un poco sobre qué podría pasar en cada escenario. Corte y volvemos. Yo también tengo punche, porque no me dejo patear por injusticias. Injusticias y abuso y mentiras. Y yo sé que el jueves nos irá bien.
Y después, como siempre, daremos el otro cachete, porque lo que nosotros somos, gente cristiana que perdona, queremos reconciliación. Bien, estábamos escuchando las declaraciones del presidente Kuczynski, pero aquí hay unas declaraciones bien interesantes porque la congresista Milagros Salazar ha acusado al señor Lescano de haber sido convencido por Kenji. Yo creo que ustedes no se pueden perder esa acusación, porque está todo subido al micrófono. No, yo como decía anteriormente, a mí me sorprende el cambio de actitud de Johnny Lescano, porque la semana pasada decía que sí iba a votar por la vacancia. Y ahora que le estamos preguntando por su voto de él, dice que todavía... yo no he dicho todavía, yo he dicho, yo lo tengo decidido, pero yo lo que le digo, yo lo que le estoy diciendo es que el día jueves... ¿Usted cree que Kenji jugó un rol en ese voto? Míreme, el domingo el presidente Pedro Pablo Kuczynski en un periódico, ¿no?, manifestó que había conversado con Kenji Fujimori y que Kenji Fujimori le había dicho que iba a apoyar la no vacancia, o sea, y que iba a apoyar con algunos congresistas. Y el día jueves Kenji ha estado conversando con Johnny Lescano. En la Liga de la Justicia. Bueno, yo converso con todos los colegas, yo con Kenji converso. Lo habrá convencido, yo ataco el indulto, como tú siempre has visto en todas mis declaraciones, y yo no tengo por qué no conversar con todas las personas. ¿No es cierto? ¿Y quién ya ha intentado convencerlo? No, él me ha dado sus puntos de vista y yo le he dado los míos. Hemos conversado de la ley Mordaza número 2, que el mismo Kenji ha firmado. O sea, ha hecho su esfuerzo Kenji por convencerlo, digamos. Yo estoy segura que lo ha convencido. Yo voy a votar así porque creo que la economía se puede perjudicar. Yo ya sé cuál es el voto de Lescano, en abstención. Cuéntenos pues entonces. En abstención, yo sé que va a votar en abstención. Bueno, es una especulación. Yo espero, digamos, que por favor, el 22 estamos acá, votemos realmente los pitonizos, mirando al país. Y esperamos que sea un punto de inflexión para que nunca más la corrupción siga campeando impunemente. Necesitamos tener el compromiso de todas las fuerzas políticas de combatir la corrupción. Y eso se va a reflejar en un paso trascendente, la necesidad de vacar a un presidente que es ya inmoral, que se mantenga en el cargo. Que se mantenga en el cargo para empezar un punto de inflexión y combatir la corrupción en el país. Creo que ese es un punto importante. Cualquiera sea el resultado. Justo sobre ese resultado, para regresar con usted, quiero invitarlos a ver lo que ha dicho el señor presidente sobre Martín Vizcarra, que podría en 3 días ser presidente de la República. Vamos a ver qué dijo el presidente y lo comentamos apenas volvamos. Si a usted lo bajan y Vizcarra asume la presidencia, ¿qué concepto tendría de él? Bueno, yo lo puse en mi plancha presidencial. Yo creo que él fue un buen gobernador de Moquegua, hizo bien en el sector educación, pero aquí vamos a tener la cumbre de las Américas y yo no creo que vengan varios de los presidentes si yo no estoy sentado en el... Sí. Vamos a regresar con el señor Quintanilla antes de que todos nos den su opinión, que estaba él comentando, pero antes quiero agradecerle mucho a Trome por estas declaraciones que nos ha facilitado. Ahora sí, congresista. Yo creo que esas declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski son bastante soberbias. Yo creo, digamos, que pensar de que el país va a tener un traspié porque no sea presidente me parece demasiada soberbia. Yo sí creo que el 22 tenemos una prueba de fuego para hacer un pacto en la práctica, para que sea un punto de inflexión y comenzar a revertir la inmoralidad que hay en el país. Creo que es bastante importante. ¿Y usted cree que en el caso de que el señor Kuczynski sea vacado, el señor Vizcarra debería asumir y concluir el mandato? Yo creo que es la única alternativa constitucional. Eso está no hay otra persona que pueda asumir de acuerdo a la Constitución y nosotros tenemos un acuerdo implícito de que cualquier salida a la crisis, en la eventualidad que sea vacado, que es bastante probable, tendrá que ver la sucesión constitucional. Ahora, le corresponde a él. Señora Arana, le pregunto lo mismo en el siguiente contexto. Muchos han dicho que el señor Vizcarra tendría que convocar elecciones porque evidentemente la señora Arauz pues, probablemente tendría que renunciar, ¿no? Ella prácticamente ha endosado pues, al señor Kuczynski y ha dicho que ella sí renunciaría. Entonces el señor Vizcarra se quedaría solo. ¿El Frente Amplio considera que tendría el señor Vizcarra que terminar el mandato? En principio yo creo que lo que la ciudadanía está buscando es que haya un nivel de estabilidad para garantizar ciertamente empleos justos. Se está discutiendo el tema del salario mínimo vital, hay varias huelgas en curso, anunciada la huelga de los trabajadores mineros del sur, los maestros a los que no se les están cumpliendo sus compromisos. Están esperando un presidente que, como acabamos de ver en la pequeña nota que han pasado, deje ya el cargo, porque aparte de mitómano,
es capaz ahora de mostrarse como megalómano, ¿verdad? Si él no está, no vienen los presidentes de las Américas al Perú, por Dios. El mecanismo constitucional es que el señor Vizcarra asuma la responsabilidad de gobernar el país. Debiera hacerlo resolviendo los temas fundamentales que hay en el país, para comenzar estableciendo claramente una línea divisoria y con toda claridad y fuerza, la lucha contra la corrupción, el tema de la reactivación económica, un gabinete amplio, un nuevo gabinete. Vamos a realizar el corte, que nos toca hacer un breve corte con este tema. Hacemos un corte y volvemos. Ahora que tiene más cercanía a Kenji, ¿él le ha dicho que lo va a apoyar contra este nuevo pedido de vacancia? Sin duda me va a apoyar, no sabemos muy bien con qué número de congresistas. Lo único que pedimos es que no voten, nada más. Bien, acá ya estábamos hablando de los números y nos queda rapidito tiempo para una reflexión final y para unas palabras de cada uno de nuestros invitados, así que empezamos por la congresista Salazar. Yo espero a los colegas parlamentarios, a los 129 parlamentarios, que analicen bien la situación del país. Aquí no es la gobernabilidad, no significa avalar un presidente por incapacidad moral. Acá tenemos que hacer un corte y decir basta ya de corrupción. Nosotros no podemos ser cómplices de la inconducta inmoral del presidente. Y yo espero que los colegas, frente a las nuevas evidencias, donde ya se cerró el círculo, porque Odebrecht, a través de las asesorías, lo transfería a Westfield. Y de Westfield pasaba a la cuenta del presidente, a su cuenta personal. Entonces ya se ha cerrado el círculo. Entonces, la casa de Choquehuanca, el chofer, su cocinera, el veterinario, o sea, ha destinado $2 millones para pagar servicios de su propia persona, ¿no? A través de Whitfield. Y eso ha sido financiado por Odebrecht. O sea, hay varias información abundante como para decir, pues, que no estoy en duda. Ya no hay duda aquí en este momento. Vamos a darle la palabra a Cursista. Bueno, yo espero que este 22 la ciudadanía en general tome conciencia de que hay que hacer una inflexión en el país, renovar la política a profundidad, desterrar la corrupción y hacer un pacto en la ciudadanía mediante la movilización, mediante la expresión directa de las masas para que se renueve la política y se combata la corrupción. Bien, va a ser una buena jornada. Congresista, por estar aquí. En 1918 Abraham Valdelomar visitó Cajamarca y dijo: nosotros no podemos decir que somos libres sin avergonzarnos, porque no somos libres cuando las conciencias se venden y cuando los ciudadanos se compran. No podemos llegar con Pedro Pablo Kuczynski al bicentenario sin un cambio fundamental. Y el día jueves, que los congresistas estaremos escuchando, dando un debate, teniendo que emitir un voto muy responsable y además transparente en esta lucha contra la corrupción, la ciudadanía está convocada en todo el país y en Lima a que desde las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, que van a estar viendo, van a estar escuchando el debate, para que los congresistas que los representamos podamos escuchar a la ciudadanía y que la ciudadanía sienta que el Congreso está a las alturas de la lucha contra la corrupción en el país. Bien, terminamos. Mira, Mijael, esto no termina el día 22. Si el señor Kuczynski se va, los otros señores también se tienen que ir. No los van a abarcar, pero tienen que juzgarlos en el Poder Judicial, Ministerio Público, porque caiga pero se le está acusando de lo mismo. Entonces, esto de decir el 22, no. El 22 esto no termina. El 22 comienza el primer mazo y tiene que juzgar a los demás que están acusándolos de lo mismo. Porque si lo sacan que está acusado de corrupción, y se quedan los otros acusados de lo mismo, hay un doble rasero, ¿no? Obviamente, pues, a fortalecer la lucha contra la corrupción. Esta es una lucha larga todavía, para terminar. ¿no? En el caso de que se quede Kuczynski, ¿habría una tercera vacancia o un nuevo intento? Lo que ¿Sí va... o no? Así que volamos tiempo. Y esa vendrá además de la mano de la ciudadanía, con absoluta irresponsabilidad del presidente si es que no ha renunciado. Bien, muchas gracias a todos por haber venido. Hemos volado en tiempo como siempre, pero va a ser un gusto volverlos a tener para seguir conversando. Corte no, hasta mañana a las 11 nos vemos.